Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante. Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice su palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermano Pedro puede orar por el mensaje. Gracias le damos a Dios en esta noche. Gracias por este tiempo, Padre, en el cual podemos congregarnos, podemos adorar su nombre. Ahora, mi Dios, en un momento especial en toda su palabra va a ser dedicado, Padre. Queremos pedirte que el Santo Espíritu sea obrando en tu corazón y en el momento de cada uno de los creyentes. Gracias, Padre, por el privilegio de poder abrir este libro y poder dar lectura a esta preciosa palabra, mi Dios. Milagros que sucedieron, Padre, queremos, Padre, en tu gran poder. Y así pedimos, Padre, porque tu palabra siga obrando en cada corazón y en cada mente. Ayúdanos para entenderlo, mi Dios, y poder aprender más y más de él. Toma el control de nuestro hermano Ramón en esta noche, Padre, que tu Santo Espíritu sea llano. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Como tema, hermanos, le puse levántate y anda. Y la clave de ello es la sanidad de este cojo. Amén. Aquí tenemos, hermanos, una sanidad. Tenemos un milagro del Señor, porque fue el Señor en sí quien sanó al cojo. Y también tenemos una señal. El Señor Jesucristo, hermanos, conocemos que Él vino y salvó aquello que se había perdido. Amén. Él no vino a sanar a ningún enfermo. Él no vino a sanarlos a todos. Si usted se fija en la palabra del Señor, sanó exactamente a varios, pero sanó para dar señal de que Él era el Hijo de Dios. No sanó, hermanos, ni alimentó a todo el mundo. Sus milagros fueron una señal demostrativa de quién era Él en sí. En el tiempo neotestamentario habían milagros, hermanos, como de autenticación, de colaboración, de sustanciación, y ahora vivimos en una época diferente. Ahora vivimos en una época, hermanos, donde tenemos los milagros de gracia. Ya no son milagros de gloria, sino de gracia. Y usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, el ministerio de evangelismo, o sea, todos nosotros que predicamos al Señor Jesucristo, llevamos ese milagro de gracia. ¿Para qué? Para que un milagro se pueda hacer. ¿Y sabe cuál es? Que usted pueda tener vida eterna. Y no busque en sí solo un milagro físico, como hoy en día vemos equivocadamente. Lastimosamente vemos en sí, hermanos, que ha decaído mucha la presencia de los hermanos. Amén. Y realmente este es un mensaje muy bonito que le va a animar. Por eso se llama levántate y anda.
Porque así como cualquier persona, el creyente también puede sentirse de la misma manera, emocional, espiritual, o económicamente, o domésticamente, y también físicamente. Entonces usemos esas palabritas que usó Pedro: no tengo oro ni plata, hermano, pero en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hablando en sí del desánimo. Tal vez las personas digan: estoy sintiendo que me caigo y no puedo levantarme. Tenemos, hermanos, varias etapas en las vidas humanas, amén. Está la etapa de los bebés, ¿estamos? Sí. Un bebé cuando empieza a caminar se cae, si es posible unas 15, 20 veces al día, y se levanta, amén. Está la etapa de los jóvenes, adultos y ancianos. Ellos en sí no pueden caerse a cada rato, hermanos, porque ya aprendieron a caminar, amén. Tiene que haber una madurez hablando en lo espiritual. Y si cayere, pues el Señor le dice: levántate y anda. Porque eso es lo que quiere el Señor en sí, transmitir una palabra o transmitir el mensaje que puede ayudar a una persona a poder andar. Si usted pone atención a esas palabras que tuvo Pedro para este cojo, es: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él tenía algo mejor, tenía al Señor Jesucristo viviendo en él, tenía al Señor Jesucristo al lado de él. Y esas palabras, hermanos, que son unas palabras claves para creer en nuestro Dios, es: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No hay ningún santo, hermanos. No es en ningún doctor o político, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora miremos el trasfondo de la historia. Tenemos aquí un cojo de nacimiento. Y usted dirá: pues si es de nacimiento, desde que estaba en el vientre ya estaba cojo. Porque ese era el poder del Señor. Cuando Él vino al mundo, desde el vientre de su madre, hoy en día, imagínense la tecnología, ver un ultrasonido y ver un niño lisiado de los pies, tal vez sus piernitas torcidas y deformes. Los padres supieron que nunca sería capaz de correr. Sabían que nunca sería capaz de jugar con otros niños porque no podía caminar, amén. Ese es un cojo de nacimiento. Él sería un lisiado toda la vida porque nació cojo. Y lo que más me impresiona de la historia, hermanos, dice que le traían a él. No es que iba él solo, amén. Y la historia en sí, según Josefo, el historiador judío, los escritos de él, dice que los mismos padres, hermanos, llevaban a este hombre desde muy pequeño hasta cierta edad. Ya veremos qué edad tenía este hombre cuando fue sano. Lo llevaban al templo y lo ponían ahí a pedir limosna, a esa puerta llamada La Hermosa. El mismo historiador judío escribió sobre esta puerta y dice que la puerta fue hecha de bronce de Corinto. Una mezcla, hermanos, de bronce, oro y plata. Aquello era totalmente hermoso, magnífico, un templo del Señor. Y dice que en aquel tiempo, cuando el sol salía sobre el monte de los Olivos, el sol iluminaba hacia el templo de la montaña. Si usted busca hoy en día ese templo, está en base a una montaña. Y el sol, sus rayos, hermanos, pegaban en la puerta y el espectáculo era abrumador. Y de ahí sale el nombre llamada La Hermosa. Un templo que posiblemente sea un 1% de lo que será en la Nueva Jerusalén, amén. Es una maravilla, hermano. Prácticamente de oro todo. Una hermosura hecha por el Señor. Que alguien me lea Hechos, capítulo 4, verso 22. Ya que el hombre que se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahí está, miren, hermanos. Un cojo de nacimiento esperó más de 40 años para que un simple hombre como usted y yo, Pedro,
a pesar de que ellos tenían el poder del Señor. Eso no le hace a Pedro ser más que ustedes, somos salvos por igual. Pero la palabra del Señor y el milagro se cumple en este hombre, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La palabra milagro utilizada aquí, hermanos, es una palabra que significa una señal milagrosa. No es simplemente un milagro físico, no, hermano. La historia y el contexto dice que era un milagro especial, un milagro que asombró al pueblo en ese entonces, un milagro que llevó incluso a Pedro a poder defender su apostolado, a poder definir realmente quién había sido el autor de este milagro. Un milagro que tiene como simbolismo un milagro con un mensaje de salvación, hermano, en ese entonces. Los apóstoles tuvieron el poder para hacer cosas que usted y yo no podemos, amén. Eso totalmente está escrito en la Biblia. Más que todos ellos, 12 fueron los únicos, hermanos. No somos más salvos o menos salvos que ellos por no tener el poder para realizar milagros. Pero recordemos que el Señor no ha dado a todos sus hijos los mismos dones. Cada quien tiene su don, pero no hablo de don de sanidad, don de profecía, no, hermano. El hermano hablaba de un don de servicio. Hablamos de un don de cantar, el hermano Marcos, talento o don en sí. Y hay muchos dones que el Señor puede repartir a cada uno de los creyentes. Y frente a esto, hermanos, que estamos viendo, la señal de un apóstol en aquel entonces era que él hacía muchas señales, del cual andaba con nuestro Señor Jesucristo. Que alguien lea Hechos, capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí está, por las manos, dice, de los apóstoles. No hablaba de ciertos hombres, hermanos, así que andaban por ahí mintiendo, o fariseos, no, apóstoles. Aquel título que el Señor pudo dar a los seguidores de Él. Pero había uno, hermanos. No sé si usted recuerda que frente a aquellos que no creían en Él como apóstol, le negaban como un apóstol, aquellos que le decían, tú no eres un verdadero apóstol. Tú perseguías la iglesia, tú matas los cristianos. Pablo, hermanos, tenía que defender su autoridad apostólica y él declararía lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 11 y 12. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 11 y 12, ¿lo tiene? Dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda presencia por señales, paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y le hacían la pregunta a Pablo, ¿puedes probar que eres un apóstol? Claro que sí, por las señales que he hecho, por el mensaje que he predicado de la palabra del Señor, porque el Señor me mandó a predicar a los gentiles, y por la tarea que él tenía, por los viajes que hacía, por prodigios, por milagros, y por las cosas que efectuaba Pablo con las manos que autentificaban la autoridad apostólica de él. No era muy diferente a Pedro, el cual había hecho un milagro en aquel cojo. Ahora, hermanos, en este siglo es muy diferente, como les comentaba, tenemos milagros de gloria. Y hay cosas, hermanos, que quiero enseñarles hoy. Y es que cuando Jesús abrió los ojos de los ciegos, hermanos, Él no curó a todos los ciegos. Pero cuando Él lo hizo, fue una señal para hoy en día de que Él tenía el poder de abrir los ojos de los ciegos espirituales. No en sí, hermanos, solo eran físicos. No, hay muchos ciegos espirituales hoy en día en la calle, en el mundo. El poder del Señor era demostrar, bueno, ya abrí los ojos de los ciegos, pero la gente, hermanos, se maravillaba por lo físico. Decía, el ciego ya puede ver.
Lo que el Señor quería era realmente abrir los ojos espirituales. Y ningún milagro, hermano, se queda corto. Y si usted ve los milagros del Señor, todos, la mayoría, excepto los 9 leprosos que no regresaron, ¿qué hicieron? Alabaron al Señor Jesucristo. Le sirvieron, le siguieron y en sí andaban con Él. Eso hablando de los ciegos. También el Señor cura a personas sordas. Y eso, hermanos, era una señal, un milagro que Él tenía que demostrar. Él sabía que tenía el poder para ayudar a aquellos que por su sordera espiritual, hermanos, no pueden escuchar la palabra de Dios hoy en día. Aquellas personas enfermas del Antiguo Testamento no podían escuchar las voces de los familiares, y para ellos fue un milagro maravilloso poder escuchar las voces. Pero en sí el mensaje que daba el Señor era: bueno, serás sano, pero para que puedas escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor. Amén. También, hermanos, Jesús sanó a los leprosos. Fue una señal realmente maravillosa. Si usted recuerda la historia de los leprosos eran apartados, amén, por su enfermedad. No eran dignos de estar cerca de un sano. El Señor nos daba clara referencia a esto. Y lo único que podía hacer el Señor era sanarlos y dar una señal, hermanos, de que podía limpiar hoy en día la vileza y la suciedad del pecado que cubre hoy en día a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo único que está entre Dios y el hombre es el pecado. Y eso es realmente necesario, que la gente pueda tener un milagro de regeneración para que pueda ser limpio. Hay otras iglesias, hermanos, muy estrictas, no aquí, pero no dejan entrar un creyente así por así, hermanos, en una casa de pecadores. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene a su papá y es pecador, usted no puede ir ahí porque él es pecador y usted es creyente. La tarea que ellos llevan y se llenan, hermanos, y se encierran es de que un creyente tiene que estar reunido con los creyentes y solamente con los santos del Señor Jesucristo. Tal vez tenga razón, amén. Porque uno estando con pecadores, nada bueno va a escuchar de ellos. Va a escuchar vilezas, va a escuchar cosas mundanas, e incluso la Biblia dice que las malas conversaciones, hermanos, corrompen las buenas costumbres de los creyentes. Entonces damos un punto válido a esas personas que se abstienen de estar en un lugar donde no hay creyentes. Y también tenemos el milagro maravilloso cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. ¡Qué maravilla, hermanos! El Señor le dijo a Lázaro: ven, sal. Lázaro venía en el aire, hermanos, porque estaba vendado. A los muertos de aquel entonces los vendaban. Y él venía en el aire. Hasta después de que está afuera, el Señor dijo: quitadle las vendas. El milagro más maravilloso, pero realmente una señal. ¿Para qué? ¿Sabe por qué el Señor lloró en ese entonces? Por la incredulidad de los hombres. Porque en sí, hermanos, ellos creían en una resurrección, amén. Blasfemaban y decían: bueno, y por Satanás levanta los muertos. Pero no, el Señor quería realmente que entendieran el milagro de la resurrección futura. Hermanos, usted y yo tenemos esa maravillosa promesa de que Él ha demostrado ahí en el milagro de Lázaro que la resurrección y la vida es Él. Y solamente es Él el posible que puede hacer las cosas maravillosas, hermanos. Y solamente Él tiene la capacidad que vamos a ver en el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resuciten primero. Una señal maravillosa, no era un simple milagro, hermano. ¿Volvió a morir Lázaro? Sí, volvió a morir. Pero lo que el Señor quería enseñar era: bueno, crean en mí, yo les voy a levantar futuramente.
Y eso es lo que allí no entendían exactamente. La palabra milagro significa una señal. Aquí estaba este hombre que no podía trabajar, hablando del cojo, no podía caminar, e incluso si él quería adorar y brincar en el Señor porque estaba cerca del templo, no podía. Había una puerta que lo separaba del Señor. ¿Pudo haber sido creyente ahí cojo? Sí, pudo. Pero un creyente cuando tiene hambre del Señor, ¿qué hace, hermano? Se congrega, adora al Señor, canta al Señor. Entonces el cojo le iba a faltar ese tipo de referencias o cualidades en un cristiano. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por medio de los apóstoles, sana a este hombre. Y las personas, el error más grande hoy en día del mundo y las personas es que ponen mucho énfasis en una sanación física, hermano, y no en una sanación espiritual, que es la salvación. Usted mira colapsado algún estadio de unos apóstoles que han venido falsos, que declaran sanidad, amén. Han declarado años de sanidad. Este año 2024 va a ser de sanidades. Todas aquellas personas que son estériles van a tener hijos. Al final se quedan cortas con las promesas falsas que han dado. Porque en sí no son cosas bíblicas. El Señor quiere realmente sanarle, pero en sí salvarle. En milagro físico solo existe, hermanos, la emoción temporal, y no en el milagro espiritual, que significa vida eterna. Tenemos una historia de una mujer que tenía cáncer, le habían dado una semana de vida. Ella estaba más enfocada en su sanidad física que en la salvación. Ahora ella acudía a muchas iglesias hasta que por fin encontró una iglesia donde realmente practicaban todo tipo de brujería, adivinación. Y por una u otra cosa, hermanos, fue sana por un tiempo. Ella muy alegre, el tumor no se le notaba en los ultrasonidos, en diferentes cosas que le hacía el doctor, pero ¿sabe qué pasó? Siempre murió. Ahora, la muerte, hermano, no es algo que usted pueda pedirle permiso. Ahora, si tenemos cáncer, me incluyo, si yo tuviera cáncer, yo quisiera ser sano, amén. Pero no depende de mí. No depende, hermanos, de que yo ponga énfasis en mi sanidad y descuide realmente lo que tengo, que es la salvación. Y el pensar de un creyente debería ser, bueno, vamos a orar con fe. Y si el Señor quiere hacer un milagro, pero un milagro que lleve una señal de salvación, gloria a Dios. Y si no, pues espero estar con Él. Porque hay dos opciones: o morir e ir al infierno, o morir e ir al Señor. Hechos capítulo 3, verso 11, hermanos, regresemos. Hechos capítulo 3, verso 11. Dice su palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, el cojo tenía abrazado. El cojo no quería soltar a Pedro y a Juan, dice, el que había sido sanado, dice. Todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. El hombre, hermano, no los dejaba ir, los tenía abrazados. El cojo que había sido sanado estaba tan alegre que no quería soltar a estos apóstoles. Ninguna persona, hermano, pudo negar este milagro aquí, jamás. Era un milagro que no se podía entender humanamente, porque la gente estaba atónica, no tenía una explicación humana. Mira el verso 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo y dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lo que Pedro está diciendo aquí, hermanos, es muy sencillo. Dice: yo no tengo poder inherente en mí. No me miren a mí, yo no lo hice. Lo que el apóstol, aquel apóstol, hermano, que sufrió, aquel apóstol que ofreció al Señor morir con él, que le negó,
ahora ya está hecho un apóstol firme, que definía y sabía que la gloria solo era del Señor. No me miren a mí, en otras palabras, dice Pedro, yo no lo hice. No me miren como si yo hubiera hecho este milagro. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo que está diciendo Pedro es que este milagro fue hecho sencillamente por aquel que ustedes negaron. Una palabra dura para los israelitas en ese entonces, para los judíos, que querían una explicación más hermosa según ellas para ellos, y no sabían que en realidad el que había sanado al cojo era aquel humilde que había llegado ahí, hermanos. Ese milagro fue hecho en el nombre del Señor Jesús. Y Pedro, hermanos, mete la atención del Señor. Primero Pedro quita la atención del pueblo hacia el cojo. Luego Pedro está diciendo, no me miren a mí, yo no hice nada. Quiten la atención de mí, por favor. Y miren al Señor Jesucristo. Como les comentaba al principio, no era un simple milagro. No, hermanos. Esta era una señal increíble. Una señal donde se convirtieron 5,000, que ya lo vamos a ver también. Un sermón de Pedro que hubieron muchos convertidos. Y todo se basa en el contexto. Bueno, empezamos hablando de un simple cojo, que tal vez él no quería ser sano, hermanos. Él lo único que quería era limosna. Pedía limosna para darle a sus padres o para comer él, pero encontró algo más maravilloso. Fue sanidad y fue salvación. Fue algo extremadamente hermoso. Miremos, hermanos, lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 8 al 10, que alguien lo lea. Hechos 4, 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, antiguo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. El 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El pueblo, hermanos, estaba atónico realmente. Quería una explicación. Pedro se levanta y dice, bueno, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él realmente lo estaban interrogando y dice, el beneficio hecho a este enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos ustedes. Una vez más, sin miedo, hermanos. Ya no tenía miedo, ya no era aquel Pedro que cuando le preguntaron, ¿conoces al Señor Jesucristo? No, ni lo he visto. No, ahora era un Pedro realmente firme. Un Pedro, hermanos, que ya vamos a ver por qué él actuó así. Sea notorio a todos vosotros, dice, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Como resultado, hermanos, de un gran número de personas, que era lo que le comentaba en el versículo 4, dice que se salvaron y la cantidad eran 5,000. No trate, hermanos, de salvar a muchos. Realmente a veces lo que importa es salvar un alma, y ese testimonio, hermanos, puede salvar muchas almas. Amén. Si no vemos lo que pasó con el cojo, un alma salva y luego, por preguntar, muchos hombres fueron salvos, aunque otros aún no creían en sí. Regresamos a Hechos capítulo 3, verso 14. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida,
El apóstol trae recuerdos no muy buenos al pueblo de Israel, amén. El apóstol estaba totalmente maravillado, lleno del Espíritu Santo, hermanos, no hablando, sino predicando al Señor Jesucristo, predicando que Dios le levantó de los muertos, predicando que Él fue al madero. Él estaba recordando a los judíos que trataban de encontrar culpable a Jesús, hermanos, cuando le entregaron a Pilatos y digno de muerte. Pero Pilato no quería hacer eso. Ustedes conocen la historia. Realmente dijo Pilato que él tenía un preso, un criminal, alguien que realmente era rebelde, alguien que merecía la muerte, y su nombre era Barrabás. Pilato declara al pueblo judío, dice: y también tengo a Jesús a mi lado. Tengo a Barrabás y tengo a Jesús. ¿A quién quieren que yo suelte? ¿A quién quieren que yo dé libertad? Porque él tenía potestad de dar libertad a un rey en ese entonces. Y el pueblo judío, hermano, realmente negando a Jesús, escogieron a Barrabás. Y ahora que Pedro les predica y les dice: ¿quién ha hecho este milagro? Oh Pedro, ¿qué poder tiene? Ya me imagino, hermano, cuando Pedro sanaba. ¿Con qué sanaba Pedro? Aún con la sombra. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. La gente creía que era un poder en sí, por el servicio, por seguir al Señor. No, hermano. Todo era una señal milagrosa para que muchos vinieran al arrepentimiento. En otras palabras, hermano, Pedro ya no le temblaban las rodillas ni las piernas para decir que Cristo era el que había hecho el milagro. Y una de las frases más mortíferas para una persona es cuando niega a Jesús: ha cometido una terrible lección, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es amor, amén. Pero también Él es fuego consumidor. Y todo aquel que no ha creído en Él tendrá su justo juicio, según la palabra del Señor. Ahora miremos tres cosas por las cuales el Señor Jesús hizo que el cojo se levantara y caminara. La primera es que el Señor es el Señor resucitado, lo que muchos no han creído a lo largo de los tiempos. Creen que el Señor murió, pero no creen que Él resucitó. Nosotros sí, por fe. Amén. Hechos capítulo 3, verso 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Miren, eso es increíble, hermano. Una de las razones por la cual, ¿qué causó que Pedro, quien negó a Jesús como una niña, estuviera firme mirando al pueblo, directamente a los rostros de la gente? Y no solo eso, hermanos, Pedro tenía la corte más poderosa judía en ese entonces, llamada el Sanedrín. No era cualquier corte judía, no, era uno de los más poderosos en escritura, e incluso muchos también hipócritas colados ahí. Y Pedro les señalaba con su dedo y les dijera: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, Él era el autor de la vida. Pero esta súbita osadía de Pedro, hermanos, es un cambio radical, y en él sí entra cuando Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez que habían visto al Cristo resucitado, una vez que vieron a Jesús, hermano, que estaba vivo, porque en sí ciertos apóstoles no creían que el Señor había resucitado, no creían realmente. Ahora que lo ven, hermanos, y creo que es algo maravilloso, hermano. Lo que los apóstoles vivieron en ese entonces fue algo maravilloso que marcó sus vidas. Después de que vieron vivo al Señor, no había forma de que nadie pudiera intimidarlo. ¿Sabe por qué? Ellos no le tenían miedo a la muerte ya. ¿Sabe por qué? Porque sabían que el Señor estaba vivo. Y eso significa que el Señor venció la muerte. Ahora ellos no le tenían miedo a la muerte. A pesar de todo, bueno, dicen, si el Señor resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Ese es el Señor resucitado. Ellos estaban seguros que Jesús era el príncipe de la vida, hablando de los apóstoles y muchos de los creyentes. El Señor había sido levantado entre los muertos.
Y sí, hermanos, tenemos un Salvador vivo. Entonces, ¿por qué debemos temer? El mensaje es: levántate y anda. Esas palabras que pueden marcar su vida. Posiblemente venía hoy diciendo: no puedo más. Bueno, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Los apóstoles, hermanos, no predicaban hechos de un Cristo muerto. No, de ninguna manera. El Cristo estaba vivo. Ellos predicaban palabra del Señor. Y miren, hermanos, algo más maravilloso de la historia de Pedro es que cuando a él lo tomaron prisionero, hermanos, y lo iban a matar, exactamente a él lo iban a crucificar. Según la tradición judía, lo que dice la Biblia en Juan 21, 18 y 19. Ahora, lo que realmente impresiona es que Pedro pidió que lo crucificaran boca abajo, porque él decía que no era digno de ser crucificado como el Señor Jesucristo. Pedro, hermano, no tenía miedo a ser crucificado, no. Él no tenía miedo de nada. ¿Por qué? Porque sabía que su Salvador estaba vivo. Y si la tradición es cierta, entonces realmente es una historia impresionante, hermano. Hay muchas versiones que le van a decir cualquier cosa, pero en sí la muerte de Pedro, en la mayoría de comentarios le saldrá que él fue crucificado boca abajo. Algo digno de él. Algo digno de Pedro en sí. Y todos los apóstoles, hermanos, que profesaban la fe en el Señor Jesucristo, el pago fue su vida. Todos los profesantes del Señor Jesucristo, el pago debe ser su vida. Debe entregar su vida por el Señor Jesucristo. Debe entregarlo todo, hermano. Realmente todo lo que usted tenga es de Él y por Él lo tiene. Ahora tenemos como número 2, Jesús es el Señor residente. Es el Señor que reside en usted y en mí. Hechos capítulo 3, verso 16, para ir terminando, hermanos. Dice su palabra: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este hombre, o sea, el cojo, está completamente, hermano, sano ahí en presencia de todos vosotros. ¿Por qué? Porque dice: y por la fe en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Note la frase: por la fe en su nombre. Hace referencia, hermano, en que el cojo depositó la fe en el Señor después de esa sanidad. Lógicamente Pedro le pudo haber dicho: bueno, no me abraces, no me apretes mucho, porque el que te sanó fue el Señor, no yo. Ahora la pregunta más grande es: ¿en quién tiene depositada su fe? ¿O en quién deposita su confianza? ¿O es en Dios? ¿O es en los hombres? ¿O es aún en las cosas materiales? Esperamos de todo corazón, y espero de todo corazón, que realmente su fe esté depositada en el Señor Jesucristo y no en ningún hombre o religión. Entonces usted conocerá milagros que fueron señal para cada uno de nosotros. Aquel Cristo que vive quiere vivir en usted, quiere residir en usted. Y si solo pudiéramos entender eso muchas veces, hermanos, que el Señor quiere vivir en nosotros, pero completamente, hermano. Yo sé que el Señor puede vivir en su vida un 70% y usted puede gozar de las bendiciones de Él, y usted dirá: qué maravilloso es Dios. Porque no hemos visto ningún justo desamparado, a pesar de que vivan para el Señor un 50%. Pero le animo a vivir un 100%, hermano, y usted verá milagros de gracia. 1, en su vida. 2, en su familia. 3, en sus amigos. 4, en la iglesia. Hemos visto milagros de sanidad aquí por la mano del Señor. Hemos visto conversiones de familiares que nos alegran la vida. Amén. Amén. Todas esas cosas pasan, hermanos, porque el Señor reside, el Señor es inquilino, el Señor vive en usted y tiene que estar en usted. Y si no está en usted, entonces levántese y ande en el nombre del Señor Jesús. Y por último, hermanos, Jesús es el Señor Redentor.
Él es quien nos rescató. Amén. Amén. A todos, hermano. Redentor es ganar, rescatar a alguien, y yo sé que Él me rescató a mí, hermano. Yo sé que Él le rescató a usted. Y leemos los últimos dos versículos. Hechos 3, capítulo 17 y 18 al 19 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que el versículo más maravilloso, hermano: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, Pedro dice: todo lo que los profetas hablaron se cumplió, excepto profecías de Daniel que están por cumplirse. Pero en sí todo lo que hablaron, hermanos, se cumple, porque el Señor cumple. Él no retarda su promesa, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro en ese sermón maravilloso dice: bueno, ya vieron la sanidad del cojo, amén. Ahora céntrense en el Señor y dice: arrepentíos y convertíos, y Él les va a limpiar de todo pecado. Él les va a hacer sanos, Él les va a bendecir, Él va a quitar la paz mundanal, hermanos, y le va a dar la paz de Dios, la cual no se compara con nada. Analizaba los cambios para terminar, un pequeño testimonio, hermanos. En mi vida, y sé que en su vida he vivido muchas muertes. En mi vida he vivido muertes, una cuando era creyente y otra cuando era mundano. Cuando uno es mundano, hermanos, no hay paz en el corazón, no hay gozo, se siente destrozado uno en realidad. Pero cuando usted es creyente y muere alguien que es creyente, usted siente gozo y paz. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que Cristo está vivo y esa persona también vive, hermano. Amén. Y esa es cuestión de tiempo, cuestión de minutos, cuestión de segundos, cuestión de años, días, no sé, hermanos, es inminente lo que el Señor hará. Pero si el Señor prometió, hermanos, que nos va a resucitar, hay que creerle. ¿Por qué? Porque Él resucitó, hermano, de entre los muertos. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más acá en tu presencia, alabando, glorificando tu nombre, Señor. Gracias porque has hecho esto maravilloso una vez más. Gracias por este hermoso, Señor, sermón de Pedro, que lleva sanidad, que lleva convertido, Señor, que lleva palabra tuya, Padre, para poder animarnos y para saber que en ti podemos levantarnos, Señor, y seguir. Gracias, Padre, por el grupo de hermanos que tuvo esta bendición de escuchar este poderoso escritura, Señor, que acabamos de leer. Gracias por todos los hermanos presentes, bendígalos enormemente, que su vida espiritual, Padre, sea de escalón a escalón, que puedan servirte más, que puedan entender que tú solamente quieres vivir en ellos, Señor, que tú solamente quieres mostrarles esos milagros de gracia. Y uno de ellos, Padre, es un día poder estar contigo, Señor. Gracias por la maravillosa salvación, Padre, que nos has dado. Gracias por todo lo bueno, Señor, y aún por todo lo malo, Padre, que nos ayuda para bien, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Amén.